A todas y a todos, ya no nos va a dar tiempo para escucharles a todos, pero la próxima semana le damos seguimiento a Salud Casa por Casa. Son las 32 entidades de la República, 20,000 profesionales de la salud, mujeres y hombres que van a pasar casa por casa a todas las casas de los adultos mayores y personas con discapacidad. Gracias a todos, saludos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Gracias. A ver, vamos acá. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues el Poder Judicial hace unos días dio luz verde para que la Conagua recupere el cauce natural del agua en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien acaparaba ilegalmente el agua, un preciado bien de la nación. ¿Cómo garantizará su gobierno que nunca más se privatice un recurso como el agua por parte de políticos corruptos? Y sobre todo, ¿qué mensaje le envía usted al viejo régimen que convirtió el agua en patrimonio personal? A ver si tiene, no fue la Corte, fue la siguiente instancia que permitió que continuara el trabajo de la Conagua. A ver si Efraín nos manda las fotografías. Este es el rancho del exgobernador que estaba pues adueñándose literalmente de manera ilegal de agua que le pertenece a la nación, parte de una cuenca fundamental para dar agua al estado de Chihuahua, que tiene graves problemas de escasez, parte también de la cuenca de los acuerdos el acuerdo del agua con Estados Unidos. Y a ver si me pasaron ayer un videíto, me lo mandaron. Son varias presas que privatizaban el agua de manera ilegal y que hoy ya regresan a ser recurso de la nación. Hay un video donde se ve cómo ahí está. Se recupera el agua en el estado de Chihuahua. Ayer iniciaron la recuperación. Hay denuncia penal, es decir, se recupera el agua y además se puso denuncia penal por acaparar recursos de la nación sin ningún permiso. Presidenta, y hace unos días también pues, nos llamó mucho la atención que el dirigente del PAN, Jorge Romero, evidenció su frustración porque hoy la oposición dijo pues simplemente no tiene fuerza. En una entrevista radiofónica afirmó que su gobierno y Morena son como un bully o como una persona de 2 metros con un bat. Dijo además textualmente, quiero que quede claro que es textual sus palabras, dijo: lo que nos falta a la oposición es literalmente la violencia, si es que alguien en la oposición la va a decidir. Si es que alguien en la oposición la va a decidir. ¿Qué piensa de este tipo de declaraciones, presidenta, que por un lado reconocen que la oposición está débil y por el otro pues abren la posibilidad a la radicalización de la derecha, pues al afirmar que existe una vía a la violencia y que pues
solo falta alguien de la oposición que decida llevarla a cabo. Pues muy mal, ¿no? Imagínense. Están muy frustrados. La oposición está muy frustrada. Cada vez les hacen menos caso el pueblo de México. Y con estas declaraciones, pues cada vez menos. Hay mucha frustración, porque no tienen proyecto. No tienen proyecto ni nada que ofrecer a la gente. Entonces, pues, espero que se retracte de lo que dijo, ¿verdad? Porque no creo que sea el camino de ninguna manera la violencia. Ahora, de parte nuestra, libertad en México, total libertad. Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, no hay represión. Lo que hay es debate público, desde aquí, desde la tribuna, de las cámaras, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Pero pues sí, ellos están muy desorganizados, frustrados, probablemente deprimidos. Entonces, que se pongan a trabajar, a hacer un proyecto. Como decía, imagínense, llaman a no votar y luego votan sus gobernadores. O sea, muy organizados que digamos, pues no están, ¿verdad? Entonces sí, mucha frustración. Y pues la violencia nunca es el camino, así que espero que recapacite. Ahora, nunca vamos a dejar de decir pues que es el jefe del cártel inmobiliario, la verdad, porque toda la corrupción inmobiliaria empezó cuando él fue delegado de la Benito Juárez. Entonces, pues sí, cada vez tienen menos apoyo, pero más bien que se pongan a trabajar, a ver cómo construyen un proyecto, porque de este lado lo que hay es proyecto y apoyo del pueblo, y mientras no traicionemos al pueblo, siempre habrá apoyo del pueblo. Y ya para rematar, Presidenta, pues ayer Simón Levy, pues un exfuncionario gris con un breve paso por el gobierno de López Obrador, difundió una lista de políticos supuestamente ligados al huachicol que perderían la visa para ingresar a Estados Unidos. Y pues a diferencia de otras voces que especulan en las redes también, pues la Embajada de Estados Unidos salió minutos después a desmentirlo y a calificar su información como falsa. ¿Qué le diría a quienes lanzan este tipo de rumores sin pruebas? Pues los cuales, además de atacar a su gobierno y al movimiento que usted encabeza, buscan generar tensión en la relación con el gobierno de México y Estados Unidos. No vale la pena hablar de esta persona, la verdad. No creo que valga la pena. Muchas gracias, Presidente. Sí. Del tema y luego para acá. Muy buenos días, Presidenta. Santiago de Llano, de Ecos Media MX. Presidenta, hoy arranca el programa Salud Casa por Casa, una estrategia de justicia social profundamente humana. Desde Ecos Media vemos que hay una conexión profunda entre este programa y la filosofía con la que usted ha gobernado, la salud como derecho, no como privilegio. Presidenta, ¿podría compartirnos cómo esta estrategia encarna el nuevo modelo de gobierno y por qué es importante seguir apostando por políticas públicas que lleguen hasta donde más se necesitan? Es un programa muy bonito. Imagínense, ustedes son un adulta mayor, como yo. Me faltan ya a los 60 años, uno es adulto mayor, ¿no? A los 65 ya se recibe la pensión, pero un adulto mayor que está jubilado, digamos, y que está en su casa,
que tiene problemas de hipertensión, pero no lo sabe. Entonces va a llegar un profesional de la salud, una profesional de la salud hasta su casa, va a platicar con ellos, a ver su estado de salud con el maletín, que es muy completo, pero además se va construyendo una base de datos con, obviamente, la protección personal de los datos, del historial clínico de cada adulto mayor y persona con discapacidad del país. O sea, 14 millones de historiales médicos. De tal manera que cuando lleguen a un centro de salud y digan, me llamo Claudia Sheinbaum Pardo, pues va a salir el historial médico. Y entonces el médico que está atendiendo, pues va a tener el historial médico de todas las visitas que hace los profesionales de la salud que van a su casa. Entonces es cercanía, es atención, es amor, es salud, es bienestar y además prevención, porque si esta persona tiene presión alta y no lo sabe, pues en ese momento lo va a saber. Y en comunicación, por ejemplo, si es una enfermera y no puede, su profesión no le permite dar una receta, van a estar en contacto con una central médica telefónica que va a poder decir, pues puedes medicarle esto o esto o esto, si es que no es muy grave. Y si no, le van a dar una cita para que vaya a un centro de salud de cualquiera de las 3 instituciones, para que pueda ir a su revisión. Si hay un problema más grave, por ejemplo, pues incluso pueden, junto con los servidores de la nación, pues llevarlo o llevar a la persona a un centro de salud, a un hospital, si encuentran que hay mayor problema. Y esto es cada mes o cada 2 meses, dependiendo del estado de salud. Entonces ya sabes, las compañeras pues van a saber quiénes son sus pacientes, por decirlo así, y van a ir pues a visitarlos. ¿Cómo está usted? Don David Kersenovich. ¿Cómo está usted? ¿Quién otro ya está? De los de aquí nadie, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está usted, Juan Pérez? ¿Cómo está usted, Juana López? ¿Cómo le va? ¿Ya se tomó sus medicamentos? Y se va haciendo, además de una relación personalizada, pues un historial clínico que permite prevenir que una enfermedad llegue a una problemática mayor. Y se le da orientación de alimentación. Y en el caso de los medicamentos, en el mes de agosto inicia el complemento de salud casa por casa, que son farmacias del bienestar, que van a estar, vamos a iniciar en el Estado de México y de ahí nos vamos a ir después a todo el país. Entonces, estas farmacias del bienestar van a estar en las tiendas del bienestar, las antiguas tiendas Viconsa, que ahora son tiendas del bienestar, en los lugares más apartados, o a un lado de los centros de salud va a haber una farmacia del bienestar para que no tengan que entrar a todo el procedimiento adentro del centro de salud. Van a llevar su receta y ahí de manera gratuita se les va a entregar el medicamento. ¿Qué medicamentos? Un grupo de medicamentos que tiene que ver con diabetes, hipertensión y algunos otros que determinen la Secretaría de Salud. Entonces es un programa muy completo que el objetivo que tiene pues es disminuir la llegada de una persona con una enfermedad grave, crónica, a un hospital y que tenga, como bien dice el secretario de Salud, pues bienestar, porque no es solo la atención de la enfermedad, sino la concepción del bienestar en todo el sentido de la palabra. Entonces, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, es un programa muy noble, lo lleva la Secretaría de Bienestar porque, primero por la concepción general del bienestar, pero además porque tienen toda la organización territorial y eso va a ayudar pues a todas las compañeras y compañeros que están tocando casa por casa. Entonces, ¿qué más va a ayudar? Bueno, que los adultos mayores que hoy, por ejemplo, no tienen acceso a un centro de salud, que también va avanzando eso, no destinen su recurso de la pensión para comprar un medicamento, sino que en efecto sea gratuito a través de este programa. Entonces es un programa muy completo, muy humano y que complementa la pensión de adulto mayor.
en atención integral de la salud. Presidenta, la Profepa clausuró el megaproyecto Palmoral en Todos Santos, Baja California Sur, por operar sin autorización ambiental en un ecosistema sensible. A pesar de esto, el Ayuntamiento de La Paz, bajo la gestión de Milena Quiroga, defendió el proyecto con argumentos falsos, diciendo que los permisos son de otra administración, cuando en realidad fueron otorgados por su propia gestión. La alcaldesa no ha recibido al pueblo por protesta y el desarrollador incluso se ha burlado públicamente de la movilización ciudadana. ¿Qué hará su gobierno para frenar estos desarrollos irregulares que atropellan la ley y destruyen la naturaleza y desprecian al pueblo? La verdad no creo que Milena desprecie al pueblo, la conozco. Es una mujer muy íntegra y hace muy bien su trabajo. Entonces hay que ver en particular a qué se refiere este desarrollo. Pero es una mujer muy completa, viene del movimiento de hace mucho, está haciendo un buen trabajo en La Paz. Entonces hay que ver en particular este tema, pues que se resuelva y se atienda, pero que se vea de fondo qué es lo que está pasando. Tenemos también documentación, si se la puedo pasar a Sí, cómo no. Perfecto. Presidenta, en el marco del Plan México y de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y Productiva, quisiera preguntarle, ¿su gobierno está contemplando impulsar la economía circular como política estructural para minimizar los desechos industriales y promover la reutilización de materiales, especialmente en zonas industriales como Tula, Hidalgo y otros municipios con alta carga ambiental? ¿Podría convertirse esta visión en un eje rector de los nuevos modelos de desarrollo regional sostenible? Ayer ya no se presentó, a ver, yo creo que lo presentamos la próxima semana, ya es la licitación de los polos de bienestar, va a salir publicado, se presentaron aquí por el secretario Marcelo, ya va a salir la licitación, el concurso más que la licitación. Es un predio federal, estatal o municipal que tiene el objetivo del desarrollo principalmente industrial, con parques industriales. Que tiene una serie de incentivos y al mismo tiempo infraestructura. Eso es parte del Plan México. Uno de esos polos de bienestar está en el estado de Hidalgo, o más bien en lo que era el terreno de la refinería que no hizo Calderón, que nomás hizo media barda, ahí. No está en Tula, el municipio, ¿cómo se llama eso? Es porque está Titalaquia, creo que es. Ahí se está construyendo un hospital del IMSS. Y en la otra parte se va a hacer un parque de economía circular. ¿Qué quiere decir un parque de economía circular? Un parque industrial. Un parque industrial dedicado al reciclamiento de basura. Economía circular quiere decir que ya no se deseche la basura y que vuelve a entrar al proceso económico. Lo que más conocemos, por ejemplo, pues es el aluminio. Las latas de aluminio, pues prácticamente todas las latas de aluminio se reciclan y tienen un valor. Las botellas de PET también ya en una parte muy importante no se tiran, sino que, o si se tiran, después entran en un proceso de reciclamiento para producir desde ropa hasta nuevas botellas. Y así muchos otros materiales. Entonces el objetivo de este parque industrial es que tenga reciclamiento de ropa, reciclamiento de residuos de la construcción, reciclamiento de llantas, reciclamiento de basura. Entonces ya hay incluso varias empresas, sobre todo cementeras, que están interesados en desarrollar los proyectos. Entonces este es el primer parque de economía circular ahí en Hidalgo. Y después pues vamos a ir a otros lugares con el objetivo pues de producir cada vez menos basura, bueno, que se deseche menos basura y que se integre nuevamente en la economía, por eso se llama economía circular. Por último, Presidenta, estamos a menos de un año del inicio del Mundial. A ver si no me equivoqué del municipio, si ahorita me das el nombre. Estamos a menos de un año del inicio del Mundial 2026, cuya inauguración será en el Estadio Azteca en la Ciudad de México y es un evento de alcance global que compartimos como sede con Estados Unidos y Canadá.
En este contexto, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades de colaboración binacional con Estados Unidos, tanto en infraestructura, movilidad y seguridad, como en la proyección cultural y turística de México ante el mundo? ¿Se contempla integrar al Mundial en el esfuerzo de transformación de la Ciudad de México como capital cultural y de paz? Y también frente a las narrativas conservadoras que muchas veces reducen al país a una agenda de conflicto. Es un mundial muy especial. Ayer lo decía, el Mundial de Fútbol tiene, me lo pasó Gabriela Cuevas, a ver si lo tienen por ahí, comparado con otros actividades deportivas de gran visión, tiene cientos de millones de espectadores. Es el evento de excelencia en el mundo, el Mundial de Fútbol. El anterior fue en Qatar, ¿no? Pues que en términos de superficie es un país pequeño, comparado con este Mundial que va a ser en 3 países. Una parte en México, otra parte en Estados Unidos y otra parte en Canadá. Pues obviamente tiene que haber mucha coordinación entre los 3 países de distinto tipo. Y en particular en México va a ser en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ayer estuvo la Copa con Clara, visitó a Clara Brugada la Copa. Y ella tiene un proyecto muy importante para la ciudad, igual el gobernador de Jalisco, igual el gobernador de Nuevo León. Y lo que queremos, pues darle un paraguas muy grande, porque pues es un muy buen escaparate para México, en el sentido de que después de estas actividades, si la gente se va con gusto, ve, por la afición mexicana, no hay otra afición como la mexicana. Bueno, hasta en la Fórmula 1 se gana, cada año se gana el premio la Fórmula 1 de México porque por el ambiente que se genera en nuestro país. Y es pues un espacio donde pues los boletos son muy caros, ¿no? En el caso del Mundial, pues el fútbol está en todos los estados de la República, hay muchísima afición, entonces pues vamos a demostrar que aquí está la mejor afición de todo el mundo y queremos que en las 32 entidades de la República haya actividades relacionadas con el Mundial. Entonces es un proyecto muy bonito que va a poner en alto el nombre de México. También esperamos que a la selección le vaya muy bien. No sé todavía, no lo sé. La política es para unas cosas y el deporte es para otras, y hay que darle a cada tema su espacio. Entonces, pero va a ser un evento muy, muy bueno, va a ser en el Azteca la inauguración. Entonces, va a ser un momento muy especial para mí. Miren, 19, no debe ser más, ¿no? Ahí está arriba. Partido inaugural, Qatar tuvo 550 millones de personas que vieron la inauguración. Entonces, pues por lo menos será algo parecido. Entonces, imagínense la inauguración del Mundial. Además, la Ciudad de México es la única entidad, la única ciudad que ha hecho la inauguración del Mundial 3 veces por tercera ocasión. En el, ¿qué fue? 71, 70, en el 70, en el 86 y ahora en el 26. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, sí me gusta. No, la verdad ya no tengo, a los Pumas, obviamente, a los Pumas. No le está yendo muy bien, digamos, pero el corazón Puma siempre está ahí. Lo esperamos con emoción. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Tlaxcuapan, exacto. Acá. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el sector salud, presidenta,
Quisiéramos preguntarle cómo está apuntalando la cobertura universal a la que se aspira a través del IMSS Bienestar, esta positiva evolución en los indicadores vinculados con el combate a la pobreza, porque se ha dicho que luego de la desaparición del Seguro Popular, que mayoritariamente beneficiaba a operadores privados, se afectó a los mexicanos que menos tienen en nuestro país. ¿Podemos esperar una disminución de la población considerada en pobreza extrema con mejor acceso a servicios de salud, Presidenta? Muchas gracias. La encuesta ingreso-gasto de los hogares, en la cual se basa el indicador de pobreza, que antes hacía Coneval, ya ahora lo va a hacer el INEGI, hizo una pregunta en relación a salud que desde nuestra perspectiva pues no fue la mejor pregunta, porque se hizo en el 22, ¿no? Y la pregunta se relacionaba, ¿tiene usted INSABI? Prácticamente así era la pregunta. Y el INSABI en realidad era una estructura organizativa para poder proveer la salud. Después surge el IMSS Bienestar, ya como un sistema de salud integral federalizado. Entonces, al hacer esta pregunta, pues la gente pues no conocía el INSABI y entonces pues no, y entonces parecía como que no tenía acceso a la salud. Ahora entiendo que se cambió la pregunta, ¿verdad?, para la de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares del 24, y nuestro objetivo, esperamos que sea para el inicio del 2026, es que todo mexicano y mexicano tengan una credencial del Sistema Nacional de Salud. Esa credencial le va a decir si pertenece al IMSS Bienestar, o al ISSSTE, o a Pemex, o a Sedena, o a Marina, en términos de los sistemas públicos de salud, o al sistema estatal de salud de aquellos que no son del IMSS Bienestar. A partir de esta, digamos, credencialización masiva, nuestro objetivo es ir avanzando hacia un solo sistema de salud. Aunque siga existiendo el IMSS Bienestar y el ISSSTE, pues que pueda haber intercambio de servicios. Entonces, el objetivo de este Sistema Nacional de Salud Pública, pues es que todo mundo sepa a dónde le toca ir, y si de pronto va, por ejemplo, si estaba en el IMSS porque tenía un trabajo, ya después no trabaja en este lugar y pues ya tiene acceso al IMSS Bienestar porque ya no tiene la seguridad social del IMSS, pues que quede muy claro a qué clínica debe ir y que pueda haber intercambio de información, por supuesto con la autorización del paciente en relación a su historial clínico, para que no se pierda pues todo el historial que hay, vinculado en particular también con el salud casa por casa. Hacia allá queremos ir. Y el objetivo es que cuando se haga la pregunta, además de ir mejorando todos los sistemas de salud, pues evidentemente ya la gente sepa que es parte de un sistema de seguridad social que está vinculado con un sistema de salud. Muchas gracias, Presidenta. Respecto al combate a la pobreza y los nuevos datos del Banco Mundial, que estiman que más de 11 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza en los últimos años, quisiera preguntarle lo siguiente. En las próximas semanas, el INEGI publicará precisamente los resultados definitivos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, el ENIG 2024. Hasta ahora, la información disponible indica que entre 2022 y 2024 la pobreza por ingreso continuó disminuyendo, y que uno de los factores con mayor incidencia ha sido la reducción de las carencias en los hogares mexicanos. Si esto se confirma, podría reforzarse la idea de que el país avanza en la reducción de la pobreza, incluso de la pobreza extrema, y en una mejor distribución del ingreso. Sin embargo, hay quienes cuestionan estos avances y hasta los datos del propio Banco Mundial argumentan que aún falta el análisis del Coneval a partir de los microdatos del ENIG 2024. Incluso advierten que este podría ser el primer verano sin una evaluación oficial multidimensional de la pobreza en México. Presidenta, ¿qué podemos esperar del INEGI como organismo autónomo ahora que cuenta con los recursos y el mandato para generar pues un análisis técnico riguroso e independiente de la multidimensionalidad de la pobreza en el país?
La verdad, el INEGI yo pienso que es una de las grandes instituciones que tiene México. Tiene técnicos de primer nivel, profesionales de primer nivel, y Graciela Márquez, su directora, pues es una mujer muy reconocida. Ahora va a tener una tarea más, porque tiene muchísimas tareas el INEGI, que es la evaluación de la pobreza. Tiene mucho sentido que ellos que hacen la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, pues hagan la evaluación de la pobreza a partir de la metodología de Coneval o ir mejorando también la metodología de Coneval, que todo es perfectible. Entonces no tiene por qué dudarse de que se va a hacer una evaluación que dé continuidad a las evaluaciones que hacía Coneval, ahora con el INEGI. Entonces no creo que haya ningún problema. Lo que sí es que es de recalcarse, de resaltarse, pues el logro del sexenio del presidente López Obrador y cómo el cambio de modelo económico en nuestro país dio resultados y da resultados y está dando resultados. Tiene una máxima que es por el bien de todos, primero los pobres, que también le llamamos prosperidad compartida. No se puede hablar de prosperidad si solo una minoría es próspera. Solo puede haber prosperidad cuando el que menos tiene le va mejor. Y eso es lo que demostró el modelo de la Cuarta Transformación del humanismo mexicano. Cambió el modelo. Y al cambiar el modelo, pues hay menos pobreza en el país, menos desigualdad. Entonces, Banco Mundial había hablado de 9.5 millones, reducción de 9.5 millones de personas, o que salieron 9.5 millones de personas de la pobreza. Hace una nueva metodología el Banco Mundial y ahora dice son 11 millones. Recientemente salió el valor de la pobreza laboral, cómo disminuyó, a ver si lo tienen por ahí. No, el de pobreza laboral que salió recientemente. ¿Qué quiere decir pobreza laboral? O que no hay pobreza laboral es que tu ingreso te alcanza para las necesidades de alimentación de la persona, porque no es el ingreso familiar, sino de la persona. Y el aumento al salario mínimo, pues lo que ha permitido es que disminuya la pobreza laboral. Entonces, este año estamos en el nivel más bajo desde que se empezó a medir, que es el 2005. Todavía son muchos millones de mexicanos que se encuentran en pobreza laboral, pero vamos en el sentido correcto. Entonces, yo creo que nos va a sorprender el resultado en la encuesta nacional ingreso-gasto, porque aumentó el salario mínimo, porque aumentaron los montos de los programas de bienestar y eso evidentemente se traduce en bienestar. 33.9. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, luego de que se confirmara el conflicto de interés del ministro Ortiz Mena en controversias… Antes, a ver, en controversias… ponle la portada del Economista de hoy. No, es para bien. A ver si la tiene ahí. Bueno, ahora que… Ni lo voy a leer porque ya nada más que se vea. Vamos bien. Miren las dificultades frente a la situación de aranceles, el cambio económico mundial que está ocurriendo a partir de la llegada del presidente Trump y la economía mexicana está bien.
Adelante. Luego de que se confirmara el conflicto de interés del ministro Ortiz Mena en controversias fiscales que involucran al SAT y a grandes contribuyentes, incluidos aquellos que buscan reembolsos millonarios con intereses, quisiera preguntarle qué mensaje le enviaría usted a los empresarios que hoy enfrentan litigios fiscales y que esperan resoluciones del Poder Judicial ahora que se conforma un nuevo pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estado de Derecho. Cada quien que cumpla con su responsabilidad. Quien tiene que pagar impuestos, que pague impuestos. Así, Estado de Derecho. Antes no lo había. Vamos a entrar a un nuevo momento histórico en nuestro país en donde va a haber un verdadero Estado de Derecho. En este sentido, presidente, empresarios consultados por revista Fortuna que implementaron esquemas legales para diferir el pago de impuestos y optimizar su carga fiscal, afirman que sus asesores les advierten que no habrá independencia judicial en sus casos, sobre todo cuando las controversias fiscales superan los 50 millones de pesos. Aseguran que existe la percepción de que ante las necesidades de financiamiento para programas sociales e infraestructura, el Poder Judicial pues no fallará en contra del Estado. Presidenta, ¿qué les responde a estos contribuyentes que desconfían de un proceso judicial que consideran comprometido por supuestas razones fiscales y políticas? El nuevo Poder Judicial va a ser mucho mejor que lo que existe hoy. Y ellas y ellos tienen la responsabilidad de actuar en el marco de la ley. No como ahora, con sus excepciones, la verdad, porque ayer hubo una buena excepción, en donde en general pues hay mucha corrupción, para decirlo de manera muy sencilla. Entonces lo que buscamos no es que actúen políticamente, ese no es el objetivo del Poder Judicial. Ellos son guardianes de la justicia y así tienen que actuar en el marco de la Constitución y las leyes, pero justicia de veras, no justicia para unos y para otros no. Si me permite hacerle una última pregunta, sí. Presidenta. Sobre el tema de los notarios, sabemos que en su gobierno, particularmente desde la agencia digital, existe un proyecto para incorporar tecnología en la validación de documentos e identidades dentro de actos jurídicos, con el fin de fortalecer la función notarial como garante de la fe pública. Y en teoría, como actor que coadyuva a la justicia, tenemos entendido que representantes del gremio notarial ya se han acercado a su equipo y han expresado su interés en colaborar pues, con esta transformación del sistema jurídico nacional. ¿Podría comentarnos en qué etapa se encuentra esta propuesta de modernización tecnológica del notariado y su participación en el proceso, cómo se está considerando su participación en el proceso de transformación del sector judicial? Si quieren, invitamos a Pepe Merino para que platique más. Se trabaja con los estados, porque en general los notarios públicos están muy vinculados con los registros públicos de la propiedad, y el registro público de la propiedad pues es estatal o de la Ciudad de México. No solo, pero sí una labor muy importante. Entonces se trabaja a nivel estatal para poder ir digitalizando todo el proceso. Ya le decimos a Pepe que pueda venir para explicar. Gracias, Presidenta. Buen día. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. A ver acá la compañera y luego acá. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, quisiera conocer, si se puede, ¿cuál es el monto de esta primera inversión, podríamos llamarle así, de los maletines que van a traer los… Todo el programa, incluido el apoyo de los profesionales de la salud, el equipo, viáticos, en fin, todo lo que se necesita. ¿Cuánto va a ser este año? 5,000 más o menos, ¿verdad? 5,000 millones de pesos. Una parte la aporta el IMSS,
porque es para quienes son beneficiarios del IMSS, aunque es un programa único, pues se benefician quienes son beneficiarios del IMSS, una pequeña parte del ISSSTE y otra parte ya directamente el presupuesto de egresos de la Federación. Y justamente toca usted un dato que llama mucho la atención para que la gente en casa lo pueda entender un poco. No importa si actualmente son beneficiarios del IMSS Es para ordinario, todos. del ISSSTE. Es para no visitar importa. a los 13 millones de adultos mayores y al cerca de 1 millón de personas con alguna discapacidad. No importa dónde vivan, si viven alejados, si viven en las ciudades, si viven en una colonia de alto nivel adquisitivo o en una colonia de menor nivel adquisitivo, es para todos, es universal, es un programa universal para las 32 entidades de la República. Doctora, Presidenta, perdón, y cuando tengan una evaluación más o menos interesante, ¿será prudente? ¿Nos podrían dar a conocer las estadísticas, no sé, de las enfermedades? Sí, más de hecho ya hay prevalentes? estadísticas, porque primero hicieron el censo. Todavía falta un grupo de personas que termine el censo. El censo lo hicieron las compañeras junto con los servidores de la Nación, fueron a todas las casas de los adultos mayores a hacer un primer cuestionario que se trabajó entre Bienestar y la Secretaría de Salud, y ahí ya está arrojando algunos resultados. De ahí parten pues para la siguiente visita, que ya es el levantamiento dentro de la aplicación del historial clínico. ¿Y esas estadísticas nos las darán a conocer? Sí, ya cuando se tengan pues procesadas por Secretaría de Salud y Bienestar, se pueden hacer públicas. Y finalmente, Presidenta, preguntarle… No de manera individual, sino en general, ¿cuántos adultos mayores Claro. tienen algún medicamento relacionado o toman un medicamento relacionado con hipertensión, por ejemplo? Sí, datos globales. Presidente, y finalmente preguntarle cómo va el proyecto de Olinía, y si usted va había muy bien. mencionado si llegaría, no sé si entendí mal, con este vehículo al Estadio Azteca, bueno, al Estadio Ciudad de México. Bueno, esa es la idea, de que ya se pueda presentar el vehículo el próximo año. ¿Qué es lo que tiene? Son varios proyectos estratégicos. Aquí hemos presentado solamente el de semiconductores, el taller de diseño de semiconductores, con distintos investigadores, investigadoras de distintas instituciones de educación superior, y el proyecto Línea, que es este vehículo compacto eléctrico. La virtud que tienen es que se está diseñando desde las instituciones de educación superior, y el objetivo que tiene pues es ya su producción final ya masiva. Entonces la idea es que el próximo año ya esté el prototipo y se empiecen a producir los primeros prototipos, y a partir de ahí pues después ya la producción, ya sea con una asociación mixta, que es lo ideal, con una asociación mixta con alguna empresa privada y la propia CECITI a través de todos sus mecanismos para poder iniciar su producción masiva. ¿Y llegaría a él al Estadio Ciudad de México? No sé, todavía no lo podemos decir, pero sí lo presentamos el próximo año, y la idea es que tengan una parte para vehículo de carga, otra parte para vehículo individual y pues para taxis en ciertas zonas. La parte más compleja pues es la batería, y ya se está trabajando ahí también. Gracias, buen día a todos. Hay también el proyecto de satélites, el proyecto de aviones no tripulados, hay varios proyectos, hay proyectos de equipos médicos para pues, mediciones y en fin, otras para medición de glucosa, que se están trabajando junto con los semiconductores, que la idea es que pues, sea un desarrollo propio, mexicano, que pueda masificarse. Bueno, acá ya son 9:10, es que nos llevamos mucho tiempo con
el Salud Casa por Casa. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Voy a ir rápido con estas preguntas. Nada más sobre el programa Casa por Casa, ¿cómo va a garantizar la seguridad para los servidores médicos, enfermeras que acuden a algunas zonas de alta incidencia delictiva? Ahí se trabaja con bienestar para que puedan ir acompañadas y que tengan el contacto con la Guardia Nacional de manera permanente. ¿Tienen algún protocolo especial específicamente? ¿Quieres comentarlo? Bueno, primero comentar que hemos entrado a todo el territorio nacional sin mayor inconveniente, desde siempre, desde que iniciamos el gobierno del presidente López Obrador, porque llevamos el bienestar a la gente. Entonces, eso nos ha ayudado mucho y avanzamos en el trabajo. De cualquier manera, hemos trabajado siempre con la Guardia Nacional en las mesas de construcción de la paz, tanto la estatal como las regionales. Antes, cuando no estaba el Banco del Bienestar, que pagábamos en efectivo, se instrumentaban los operativos para el traslado de los recursos, por ejemplo. Y ahora estamos en mucha comunicación porque nuestro delegado estatal es parte de las mesas y el director regional es parte de la Mesa Regional de Seguridad e informamos. Los programas de bienestar pues, no es un elemento aislado del gobierno, por el contrario, estamos integrados con muchas dependencias y con todo el equipo de seguridad que siempre nos han dado mucho apoyo y ahí se trabajan las rutas, vamos a ir, informamos en la mesa, vamos a trabajar en esto, estamos en estas colonias, está el personal así. Las facilitadoras, las profesionales de la salud traen un gafete, que es importante comentarlo, para la población, que sepan que su gafete trae su nombre, su fotografía, ahí traen un QR con el que pasan lista todos los días de asistencia, entonces ellas deben de identificarse en las viviendas y bueno, muchas son mujeres como ustedes pueden verlo en general, las servidoras de la nación y las servidoras de la salud, pues hay mucho acompañamiento también dentro de nosotros mismos y el apoyo de la Guardia Nacional y las policías locales, pero también mucho es que la gente nos cuida, porque ya saben que vamos a entregar algún programa. Gracias. Presidenta, sobre esta reunión que tuvo con el vicesecretario, subsecretario Landón, preguntarle qué temas específicamente vieron o qué le respondió después de que usted desaprobó las redadas que se han visto recientemente en Los Ángeles, donde ya más de 700, 800 personas han sido detenidas, entre ellos mexicanos. ¿Cuál fue la respuesta que él le dio? Hablamos de temas de seguridad, mostramos los mismos resultados que son públicos, que presentamos aquí en la mañanera. Se está trabajando como seguimiento de aquella reunión que hubo en Washington, ¿se acuerdan? Que fue el Gabinete de Seguridad y el Secretario de Relaciones Exteriores, una siguiente reunión donde pueda venir a México el Secretario del Departamento de Estado. Entonces hablamos de ese tema, todavía no hay fecha, pero hablamos de esa reunión para darle seguimiento. Hablamos del tema de migración también, le planteé obviamente el tema de comercio, que para nosotros es fundamental, y también planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que no estamos de acuerdo con este. Esquema de criminalizar a personas trabajadoras. Él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen de todos los latinos, de todos los migrantes.
pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Entonces, planteó que iba a pasar este mensaje y pues planteé que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7. En este sentido, ¿le planteó usted un tema especial o preferencia para el tema de los aranceles, para reducirlos? No, pues planteamos que hoy tenemos pues varios temas con Estados Unidos, pues está el tema del ganado, el tema de los impuestos a las remesas, está el acero y el aluminio, aunque es para todos los países del mundo, pues en particular insistimos en que nosotros exportamos menos de lo que importamos y que es necesario llegar a un acuerdo, pues todos los temas que tenemos en este momento y de la importancia de llegar a una serie de acuerdos pues para todo el periodo del presidente Trump, para que pueda haber pues mucho más mejora en todos estos asuntos que hoy están afectando a México. Entonces ese fue el planteamiento. En el tema de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, saber ¿por qué no llegaron a una fecha estimada? Todavía no tienen ellos la fecha, pues es fue una visita, digamos, de cortesía, en la que hablamos de todos estos temas y la posible visita de Marco Rubio a México. Presidenta, insistirle, ahondar un poco sobre si él le solicitó algo en particular, debido a que en la pasada visita de la Secretaria de Seguridad Nacional le pidió datos biométricos de migrantes, incluso colaborar o reforzar la frontera del sur con Guatemala, saber si le pidió algo en particular. No, ya por cierto que ya parece no sé, estas noticias falsas que salen, ¿no? Fíjense, ¿no les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos ¿qué nombres de políticos mexicanos? Que no hay nada más falso que eso. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota? ¿De quién les da y por qué le hacen caso a una información que es absolutamente falsa? Entonces, no pidieron nada, fue una visita de cortesía y nosotros sí, pues siempre con respeto pero con firmeza en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos y de lo que afecta al pueblo de México en este momento. En esta reunión, coloquialmente, pues se quedó amarrada ya la reunión con Donald Trump para el G7. ¿Qué temas van a ver? Eso lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, las reuniones bilaterales que vamos a tener. Es muy probable que sí nos reunamos con el presidente Trump. Las reuniones son el martes es la reunión del G7 y además son las reuniones bilaterales. Entonces nosotros nos vamos el lunes y regresamos el martes en la noche. No sé si me vaya a dar tiempo vamos a viajar toda la noche, entonces ya no sé si va a llegar el miércoles en la mañana a la mañanera, esperemos que sí. Si no, pues el jueves. Ya dicen que quieren vacaciones, pero no va a haber vacaciones. Estamos esperando quién va del lado en las reuniones bilaterales por supuesto va el secretario de Relaciones Exteriores, va el subsecretario Roberto Velasco y ya los secretarios que nos van a acompañar ya lo estamos definiendo en función de los temas que se van a tratar. Finalmente, es tema ligado, pero aparte, el día sábado pues se tiene un desfile en Washington donde el presidente Donald Trump dará un discurso sobre todo de las Fuerzas Armadas y él ha advertido que pues se van a permitir las protestas, pero él refiere que si son violentas pues se van a topar con la fuerza, ¿no? Entonces, saber cuál sería su opinión, su posicionamiento, incluso el llamado que haría a los mexicanos que siguen participando. Lo que hemos dicho siempre es manifestarse
siempre de manera pacífica. Aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, no estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo con ello, no llevan a ningún lado. Entonces, a los mexicanos y a todo el mundo, pues, cuando se manifiesta uno, pues debe ser siempre de manera pacífica. Nada más, en estas protestas están llevando, ya le habían preguntado, están llevando la bandera de México en alto. ¿Usted sugiere que aún la sigan portando o trayendo? Nosotros no estamos de acuerdo con las acciones violentas y pienso que incluso algunas fotografías que salieron, lo dije el otro día, es muy probable que haya sido una provocación. Muy probable. Por supuesto que para decirlo afirmativamente, pues tiene que tener uno toda la información. Pero no nos explicamos esa fotografía de una persona en una patrulla incendiada con la bandera de México. No es… en general, es una fotografía muy… lo menos que podemos decir, de mucha provocación. Entonces, hay que investigar más. Les corresponde obviamente a las autoridades estadounidenses, ¿verdad? Y nosotros, pues, en la medida de lo posible, solicitar información. En general, la comunidad mexicana se manifiesta de manera pacífica por sus derechos. Y nosotros, pues, siempre con respeto a la política en el marco de nuestra Constitución, en el respeto a la no intervención, pero siempre en la defensa de las y los mexicanos. Gracias. Todo esto que se dio… Ni siquiera salió el tema, ni siquiera salió ese tema en la conversación. Sí. Como que era muy claro. Sí. A ver, aquí ya yo creo que nos despedimos. Sí, gracias, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Presidenta, hace un momento mostraba usted la portada de alguno de los medios especializados en asuntos financieros y sí, es todo un hito este asunto de que el tipo de cambio peso-dólar haya roto el umbral psicológico, el piso, dicen técnicamente, de los 19 pesos por dólar. Tema muy relevante, puesto que cuando usted recibió justamente la administración pública, pues le heredó a Andrés Manuel López Obrador un tipo de cambio de 19 pesos con 69 por dólar. En estos momentos, bueno, por lo menos hace un momento lo vi, estaba en 18.92. Esto significa que le ha ganado a usted durante su administración una cosa así como 77 centavos, que configuran un 4%. Revisando justamente la historia financiera del país, esta es apenas la tercera vez en la historia moderna que se da una situación así. Obviamente el presidente López Obrador le hereda una ganancia del 3% al final del sexenio, y solamente Manuel Ávila Camacho, en el teatro justamente de la Segunda Guerra Mundial, logró una revaluación de nuestra moneda frente al dólar. Evidentemente es temprano para sacar conclusiones de lo que va a ocurrir a lo largo de todo el sexenio. Usted cumplió apenas 8 meses. Sin embargo, creo que es muy importante una reflexión de su parte. ¿Por qué? Mire, antes, cuando ganaba el peso frente al dólar, decían que era reflejo de la fortaleza económica del país y que México la estaba rompiendo y que al final de cuentas estábamos a un pasito de estar en el primer mundo, ¿no? Hoy la narrativa de los analistas, los medios de la oposición es distinta. Dicen, no, es que es debilidad de la economía de Estados Unidos, el asunto es que el dólar es el que está débil, México no está fuerte. Pero hemos visto anuncios de inversión muy importantes en días recientes. Ayer mismo, ¿no?, de la compañía Heineken, los desarrolladores de parques industriales. Hace unos días leía con atención que el grupo Coppel va a invertir 80,000 millones de pesos, entre muchos otros proyectos que se han presentado. Entonces, a mí, digo, usted lo ha tratado el tema ya un par de veces del superpeso. Sin embargo, creo que es importantísimo una reflexión de parte de la Presidenta de la República sobre lo que está ocurriendo con nuestra economía. Al final de cuentas, hemos estado pidiendo, ¿no?, que vuelva a editarse el famoso milagro económico mexicano, y bueno, parece que estamos cerca de lograrlo. Es la confianza que hay en México. Fíjense, o sea, todo lo que se dijo, de que si había reforma al Poder Judicial iba a ser terrible y iba a perderse la confianza en el país.
que si continuábamos con el modelo del humanismo mexicano no iba a haber inversiones, y lo que muestra pues es que hay confianza en nuestro país y que hay una fortaleza económica de México, incluso en estas circunstancias difíciles para el mundo entero. Entonces eso es lo que hay que reconocer y no dejarse llevar pues por todas estas cosas que luego le gustan a algunos decir, de que ya no va a haber confianza en nuestro país. O sea, decían que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversiones, que iba a haber inflación. Aumentó el salario mínimo a más del doble y hay más inversiones y no hay inflación. Que por cierto, el pequeño incremento en inflación tiene que ver con el precio del pollo, la carne de res y de cerdo. Y ya está trabajando el secretario de Agricultura para poder, por un lado, acuerdos voluntarios, y se está viendo el tema de que se había cerrado la frontera con Brasil por el tema de la gripe aviar, si ese problema ya se resolvió para recuperar ese mercado. En fin, estamos trabajando también para que, en particular en estos 3 productos, junto con el sector privado, podamos pues bajar el precio y que no impacte en la inflación. Hoy, por cierto, vamos a firmar un acuerdo con las harineras de maíz y la Asociación de Tortillerías o las asociaciones, también en un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla. El objetivo es que se compre, o sea, que haya menos intermediarismo entre el que vende maíz y el que lo procesa, y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo, que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla. Entonces, hoy vamos a firmar ese acuerdo, es un acuerdo muy importante, pues la tortilla es el principal alimento en nuestro país, y además con las tiendas del bienestar y alimentación para el bienestar se está haciendo un programa para las zonas más pobres del país, en particular ahí incluso para que pueda haber una reducción del precio de la tortilla que viene, tanto la que compras en las tiendas de autoservicio, como la que se compra directamente en la tortillería. Es a las 11, sí, a las 12. El tema de la movilidad social pues es muy importante. Ha mencionado la salida de la condición de pobreza de 11 millones de personas. Estoy seguro que con las políticas públicas de su gobierno, los programas de bienestar, la lógica de los incrementos al salario y la ampliación de la base económica, pues obviamente esto va a seguir adelante. Presidenta, hay un tema que se relaciona con esta situación del gusano barrenador. No necesariamente es el hecho de que haya regresado este problema sanitario, sino que Sonora y Chihuahua en particular son 2 estados que tienen condiciones únicas de sanidad e inocuidad distintas, incluso superiores a las de algunos estados de los Estados Unidos. Se distingue Sonora en particular, ahí sí déjeme presumirlo, por la enorme calidad de su ganado bovino y de la carne que se produce en Sonora. Es incomparable, no conozco ninguna otra que se equipare en calidad. El tema es que en Sonora nos hemos dedicado por décadas a la exportación de ganado en pie. El año pasado el dato es que se exportaron cerca de 340,000 cabezas justamente a los Estados Unidos. Chihuahua nos gana, ellos venden 500,000 cabezas de ganado vivo justamente para que los rancheros de Estados Unidos lo engorden, lo procesen, lo comercialicen. Y es paradójico porque luego nos lo venden de regreso a nosotros congelada y procesada. El tema me recuerda mucho esta metáfora que daba el presidente López Obrador, que exportamos pues, naranjas y luego compramos el jugo, ¿no? La pregunta en particular, y justamente aquí es donde entra el tema del cierre de la frontera, que tenemos pues ya varias semanas con esta situación y que bueno, puede ser que la abran, que no la abran, yo espero que sí. La pregunta es si su gobierno, a
través del esquema del Plan México estaría interesado, dispuesto a promover justamente el desarrollo de una industria exportadora, pero de carne, no de becerros vivos, y que además sirva esto para fortalecer el mercado interno. Es decir, nosotros sonorenses, cuando estamos aquí en la Ciudad de México, sufrimos mucho porque no encontramos carne, ¿no? Por ejemplo, ¿no? de la calidad a la que estamos acostumbrados en Sonora. Y evidentemente hay un enorme mercado aquí en la Ciudad de México, en Cancún, en Los Cabos, en los principales destinos turísticos, justamente para este tipo de productos que pudiéramos calificar como premium al respecto. Entonces, creo que es un tema interesante que pudiera revisarse en el contexto del Plan México. El gobernador está muy interesado en ello y está viéndolo Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura, y sabemos que está afectando mucho a los ganaderos mexicanos el cierre de la frontera, y créanos que estamos haciendo todo lo posible para que se habla ya pronto. Está una comisión de Estados Unidos en México que, de acuerdo con ellos, tienen que certificar todas las medidas que estamos tomando para evitar alguna contaminación a través de la frontera. Y en efecto, la contaminación viene de la frontera sur y se están haciendo muchas cosas para evitar que llegue, y creemos que va a ser positivo la parte técnica de esta comisión, y está dedicado permanentemente el secretario de Agricultura para que así sea. Claro que sí, muchas gracias, Presidenta. Evidentemente los alcances de un proyecto de este tipo permitirían sustituir importación de mucha carne que se importa. Sí, es importante. Y hay experiencias muy exitosas de Sonora y de Yucatán, en particular en la engorda y proceso de carne de cerdo, que incluso se exporta a países como Japón, Corea, válgame, están presentes estos productos cárnicos en todo el mundo. Creemos en Sonora que tenemos la calidad en carne de res, justamente para emular el éxito de esta industria exportadora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cerramos. Vamos a Mujeres en la Historia y después invitamos a las compañeras para que nos tomemos una foto aquí. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Cuando recordemos el histórico día del 1 de octubre de 2024, cuando asumió la primera presidenta mexicana, también vendrá a nuestra mente aquella persona que le dio la banda presidencial. Estoy hablando de la presidenta de la Cámara de Diputados. Hoy la recordamos porque el próximo 16 de junio cumpliría 100 años. Hablemos del centenario de Ifigenia Martínez en esta breve cápsula, pero que abarca una gran trayectoria de esta extraordinaria mexicana. Ifigenia Marta Martínez y Hernández nació el 16 de junio de 1925. Fue una destacada economista, académica y política mexicana. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Ildefonso y, por recomendación de su padre, ingresó a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, donde se convirtió en una de las primeras economistas del país. Más tarde, se consagró como la primera mujer mexicana en obtener un posgrado en economía por la Universidad de Harvard. A finales de los años 50, se incorporó como profesora investigadora de la Escuela Nacional de Economía y en 1967 fue electa como la primera directora. Cuando se dio la ocupación de Ciudad Universitaria por parte del Ejército en 1968, fue una férrea defensora del movimiento estudiantil y condenó enérgicamente la represión del Estado mexicano. Su formación académica la llevó a desempeñar un papel clave en el análisis económico del país. La doctora Ifigenia Martínez fue una de las principales impulsoras de una economía con justicia social. A lo largo de su carrera, ocupó cargos estratégicos en instituciones financieras y organismos de desarrollo, donde defendió su visión sobre el crecimiento económico con un reparto justo de la riqueza. Al inicio de los 80, se destacó como una de las principales críticas de las negociaciones de la deuda externa, manifestando su oposición a que se responsabilizara exclusivamente a México como país deudor, sin considerar a los organismos acreedores como corresponsables de la crisis.
Por otro lado, su postura crítica hacia el sistema político mexicano y la falta de democracia en el PRI, partido que llevaba décadas en el poder y en el cual militó, la llevó a fundar en 1986 la Corriente Democrática, separándose de ese partido junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Esta ruptura resultó esencial en la lucha por la democracia en México. Ifigenia Martínez ocupó diversos cargos legislativos. Fue diputada federal y senadora en varias ocasiones, defendiendo causas progresistas como la equidad de género, la justicia social y la soberanía económica. Su trayectoria ha sido fundamental para la transformación del pensamiento económico y político del país. El 1 de octubre del 2024, mientras era la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez le colocó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. En su discurso escrito para la toma de posesión de la primera presidenta de México, ya tan solo 4 días de fallecer a los 99 años, Ifigenia Martínez señaló: su llegada a la presidencia es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era. Un centenario de este natalicio. La historia de Ifigenia Martínez nos habla de un siglo de transformaciones y de luchas políticas en México. Primero, por defender las causas populares. Después, por proteger la soberanía nacional frente a los intereses económicos extranjeros. Luego, por disentir de un sistema político que brillaba por su carencia democrática. Su vida y su lucha fueron fundamentales para que los cambios democráticos de nuestro país sean hoy una realidad. Muchas gracias. ¿Cuánto pesa la maleta? Por eso lleva rueditas.